Televisa presenta. Sean bienvenidos a este video en donde se llevará a cabo el análisis del discurso político de Rafael Correa, expresidente del Ecuador. Para este estudio se tomará como base la teoría de Eliseo Verón, en donde se evidenciarán diferentes aspectos a examinar. Para entender un poco mejor este análisis debemos tomar en cuenta a quién está dirigido el discurso. En este sentido nos referimos al contrato de lectura. El contrato de lectura puede ser comprendido como la relación que se establece entre el emisor y el receptor. Verón emplea formas determinadas para referirse a quien emite el mensaje y a quien lo recibe, de modo que el soporte es el medio en el cual se emite el discurso. Por otro lado, los lectores son aquellos que reciben el discurso y lo descodifican. Un lector puede realizar lecturas diversas al discurso de un soporte. Esto dependerá del contexto en el que se desarrolle un individuo, la educación que ha recibido, su entorno cultural y sobre todo su postura política e ideológica. De esta manera, en el discurso de Correa se pudieron reconocer los siguientes elementos. Tenemos como emisor a Rafael Correa y su discurso se reproduce a través del soporte o medio de comunicación masiva YouTube, mientras como receptor tenemos a los ecuatorianos y ecuatorianas, que emplean el papel de lectores del discurso del emisor. Ahora bien, dentro del discurso existen niveles de funcionamiento que permiten que el mensaje pueda ser comprendido e interpretado de varias maneras. Verón distingue dos niveles en el funcionamiento de cualquier discurso: el nivel del enunciado y el nivel de la enunciación. A partir de esto, el nivel del enunciado debe ser comprendido como el contenido puro del mensaje y generalmente responde a la pregunta ¿qué es lo que dice el mensaje? Por otro lado, el nivel de la enunciación abarca aquellos aspectos paralingüísticos tales como volumen y entonación. Por su parte, responde a la pregunta ¿cómo se dice el mensaje? De esta manera, dentro del discurso se pudo identificar lo siguiente. Tenemos como nivel del enunciado el contenido. En este caso, Correa alude a diferentes aspectos del pasado, grupos de poder y a la corrupción ejercida por los mismos. Además, habla del futuro, mencionando recuperar la patria, la democracia y de continuar con las obras que están inconclusas. Dentro del nivel de la enunciación, la forma que se lo dice, tenemos un volumen alto y moderado, la entonación enérgico cambia dependiendo de la frase que emite y especialmente a quién lo emite. El ritmo tiene un ritmo neutro y la pronunciación clara y fluida. Dentro de la clasificación del enunciador, Verón clasifica al enunciador a través de los elementos enunciativos que utiliza en su discurso. Tenemos al enunciador objetivo y al enunciador pedagógico. Dentro del enunciador pedagógico propone un nexo que se establece de modo desigual. Por un lado puede ser el que sabe, que informa, recomienda y previene. Por otro lado puede ser el que no sabe, receptivo y más o menos pasivo. De este modo, en el presente análisis se pudo reconocer que Rafael Correa es un enunciador pedagógico, que por siguiente se fundamenta en una relación complementaria con el destinatario. En este caso, el enunciador se posiciona como la figura poseedora de un saber y a su vez es complementariamente con el destinatario. Además, dentro del discurso informa sobre varios acontecimientos que se llevaron a cabo en su gobierno. De igual forma, recomienda apoyar a su candidato y finalmente previene sobre las consecuencias catastróficas que llevaría a elegir a otro político. A continuación tenemos el plano del enunciado, el cual, según Verón, dice que es un campo discursivo que implica enfrentamiento. De la misma forma, dice que la enunciación política parece inseparable de la construcción de un adversario. Y según con esto, él clasifica en tres tipos de destinatarios. El primero es el destinatario positivo o prodestinatario, el cual es el que comparte las mismas ideas que el enunciador. En nuestro ejemplo, el prodestinatario es Centro Democrático y los partidarios de Correa, que en este caso es el pueblo en general. De la misma forma tenemos el destinatario negativo o contradestinatario, el cual difiere con el enunciador, está en contra. En este caso encontramos a los cómplices de Moreno, a Teleamazonas de Coavisa, centros de información como el Universo y a las élites del poder, así como a los detractores de su gobierno. Y finalmente tenemos el paradestinatario, los cuales son aquellos que no toman una posición durante el discurso y se mantienen indecisos. En el caso de nuestro ejemplo fue difícil encontrar los paradestinatarios, no los determinamos. De la misma forma tenemos las formas de tratamiento, las cuales son variantes pronominales utilizadas para dirigirse a un destinatario en función de la relación social. Entonces, dentro del discurso de Correa, enfocado a los prodestinatarios, encontramos la primera persona en plural, nosotros, para denotar cercanía; la tercera persona en plural, ellos, para denotar a sus compañeros de campaña;
y la segunda persona en plural ustedes para realizar una petición. Por otro lado, los contradestinatarios, el mandatario usó la tercera persona en plural ellos, pero con un tono despectivo y peyorativo. De la misma forma tenemos los vocativos, los cuales son una expresión nominal que se usa para llamar la atención del interlocutor. En el discurso del exmandatario encontramos ecuatorianos y ecuatorianas usado para resaltar una característica y compañeros y compañeras, el cual está en el discurso político van a operar como articulaciones entre el enunciado y la enunciación, puesto que van a ir definiendo las modalidades a través de las cuales el enunciador político irá construyendo su red de relaciones con las entidades del imaginario. Verón propone 4 componentes. El primero de ellos es el componente descriptivo. Aquí va a predominar la modalidad del saber, donde se va a ejercitar la constatación, es decir, el balance de las situaciones, y por tanto predominarán los verbos en presente del modo indicativo. Básicamente lo que se realizará será una lectura del pasado y una lectura de la situación actual. Como primer ejemplo de componente descriptivo se tiene el siguiente. Nos hemos enfrentado al pasado, a su prensa, a sus divisas, a sus grupos de poder. Los corruptos siempre fueron ellos, pero pese a todos sus intentos, no pudieron impedir nuestra participación. Fragmento dirigido a sus contradestinatarios, y la forma de tratamiento es la tercera persona del plural, ellos. Como segundo ejemplo de componente descriptivo se tiene el siguiente. Tal vez somos menos, pero somos más. Se fueron los que nunca debieron estar en la Revolución Ciudadana y se quedaron los que siempre debieron estar. Como se pudo escuchar, está dirigido a los prodestinatarios utilizando la forma de tratamiento de la primera persona del plural, nosotros, a modo de establecer cercanía. Dentro de los verbos que se han encontrado hasta hemos y somos, que se encuentran en presente del modo indicativo. Se ha evidenciado entonces una lectura y crítica muy notoria hacia el pasado, a la vez que se contrasta con aspectos o situaciones del presente, utilizando entonces modalizaciones apreciativas, es decir, evaluaciones. El segundo componente planteado es el didáctico. Aquí va a predominar la modalidad del saber, donde se enunciarán principios generales y verdades universales. Como primer ejemplo se encuentra: Conciencia y comerciaron hasta con la vida. Los traidores, los corruptos, los oportunistas que eran leales al poder y no al sueño de una patria nueva. Es un fragmento didáctico que se encuentra focalizado en una calificación muy negativa dirigido a sus contradestinatarios y tiene el sujeto tácito ellos, es decir, la otra edad. Como segundo ejemplo se encuentra el siguiente. El perdón no impide la justicia. Por el contrario, Dirigido a sus contradestinatarios de igual manera. Dentro del análisis, pues, se evidencia una serie de principios generales planteados como verdades universales por el enunciador político Rafael Correa, donde se mencionan varias frases que son válidas para un colectivo con calificaciones negativas para los contradestinatarios, en este caso haciendo alusión al peor gobierno de la historia, en palabras del expresidente Rafael Correa. Vamos con el componente prescriptivo. Este tiene un carácter impersonal en el que el enunciador expresa una regla. Además, dentro de un discurso político se lo comprende como una orden del deber, considerando además la necesidad ontológica. Esta hace alusión a los deberes éticos. Se utiliza además un carácter impersonal. Este componente presenta una estrategia discursiva donde prevalece la persuasión, es decir, concentra el mayor número de apelaciones orientadas hacia el predestinatario y el paradestinatario. A continuación, vamos a presentar un ejemplo de este componente en el discurso de Rafael Correa. Que pese a tanta persecución, difamaciones, amenazas, se mantuvieron fieles a sus principios, al proyecto vital de un Ecuador justo, próspero. Como se pudo apreciar, se menciona cómo los deberes éticos de algunos funcionarios les permitió continuar a pesar de las adversidades. Es decir, menciona un deber de quienes estuvieron a lo largo del proceso, resaltando también la justicia y la dignidad. Este fragmento del discurso va dirigido a sus contradestinatarios. En cuanto a la forma de tratamiento, se utiliza el sujeto tácito ellos, pero no de forma peyorativa, sino de cercanía. Finalmente se encuentra el componente programático, en el cual el político promete, anuncia y se compromete a cumplir dichos ofrecimientos. Este también se caracteriza por el predominio de las formas verbales en infinitivo y obviamente en futuro. Este gobierno, venceremos por las familias que perdieron a sus seres queridos en esta pandemia, por la negligencia criminal del peor gobierno de la historia.
Venceremos por el funcionario público a quien moralmente despidieron en plena crisis. Venceremos por aquel monito supuestamente emprendedor para que nunca más los títeres de la oligarquía le deseen lo que nunca tolerarían para sus propios hijos. Representa algo que se debe conseguir, tiene una proyección futura acerca de lo que se desea lograr y cómo se lo hará. Menciona además de lo que se debe vencer para alcanzar un país mejor, haciendo alusión a los actos de corrupción cometidos en el presente gobierno. Va dirigido a un prodestinatario. En cuanto a su forma de tratamiento, se utiliza la primera persona del plural, nosotros, a modo de establecer cercanía. De febrero, la patria vuelve, y con ella volverán las escuelas, los hospitales, los caminos, las becas, el trabajo, la seguridad, la alegría, la justicia, la dignidad. En el segundo ejemplo se anuncia un cambio prometiendo ciertos beneficios en favor del pueblo, presentando una lista de necesidades que serán atendidas si el partido que realiza estas propuestas llega a triunfar en el futuro. Esto con el fin de persuadir a los prodestinatarios a votar por su partido. En cuanto a su forma de tratamiento, se utiliza la primera persona del plural, nosotros, a modo de establecer cercanía. Por último, los verbos que se identificaron son venceremos y recuperaremos, los cuales se encuentran en modo subjuntivo futuro compuesto, es decir, se trata de acciones irreales que aún no se han producido y que no necesariamente ocurrirán. Ahora bien, en el contraste del discurso político de Rafael Correa, debido a que Guillermo Lasso ganó las elecciones de 2021, no se puede constatar si las propuestas fueron realizadas o no, pero se puede realizar el contraste del discurso a través de propuestas que prometió en su régimen presidencial y que afirmó que volverían con Arauz como presidente. Este 7 de febrero, la patria vuelve, y con ella volverán las escuelas, los hospitales, los caminos, las becas, el trabajo, la seguridad. Entonces, en escuelas, 134 establecimientos educativos fueron remodelados, creó 70 unidades educativas del milenio y también destinó $326 millones a infraestructura. Desafortunadamente, varios alumnos no se vieron beneficiados y actualmente existen las unidades del siglo XXI que fueron creados para reducir costo y tiempo de elaboración. En cuanto a hospitales, creó 225 centros hospitalarios y destinó $5.651 millones al sistema de salud. Desafortunadamente, los recursos de hospitales fueron limitados y no hubo una evolución en el sistema de salud. En cuanto a caminos, se destinó 8.700 kilómetros de carreteras en el país y se destinó $8.840 millones de inversión. Desgraciadamente, 48 proyectos viales tuvo un incremento del 46% en el precio final. En cuanto a becas, 2,27 becas por 100.000 habitantes. Y se destinó $1.044 millones de inversión. También el Estado entregó más de $1.000 millones a 28.000 becarios en total. En cuanto a trabajo, el salario mínimo aumentó en un 128% y el trabajo infantil se redujo a un 3.4%. También realizó reformas al Código de Trabajo y a la Ley de Seguridad Social. En cuanto a seguridad, en 2006 la tasa de homicidios cayó en un 38%. Y en el 2013 se invirtió $2.674 millones en seguridad. Otros afirman que hubo voluntad pero no capacidad. Hubo un incremento delictivo en el Ecuador. En cuanto a los aspectos simbólicos del discurso, tenemos el puño como símbolo de resistencia. Él lo utiliza en dos momentos claves del discurso, cuando está dando las características de cómo debe ser un presidente y también cuando dice que debemos de luchar por un país justo. Entonces el puño representa solidaridad, resistencia, también está relacionado con los movimientos obreros, el levantamiento social y también ir en contra de la injusticia y la represión. Finalmente aquí están nuestras referencias bibliográficas. Gracias por su atención.